nuestro mejor misionero, nuestro mejor maestro para cada uno de nosotros. Jesús y su corazón misionero. Así vamos a llamar este mensaje. Jesús y su corazón misionero. En Mateo 9:36, del 10:1-5, como ya antes lo hayamos leído, y los voy a volver a leer, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Señor, en esta tarde yo te doy gracias, mi Jesús Dios, por el poder que tú tienes, Señor, por ser nuestro maestro, Señor, por ser nuestra guía, especialmente porque tú eres nuestro Salvador, Señor. Y nos estás dando la oportunidad a cada uno de los que estamos acá, Señor, a los que estarán escuchando tu mensaje por medio de estos videos, Señor Dios, que son entregados, Señor, para que otras personas conozcan de ti, Padre. Oro por cada uno de nosotros, Señor Dios, y oro para que tú los ministres, Señor Dios, que tú hables a través de mí, Señor Dios, y que sean tus palabras, Señor Dios, sazonadas con tu poder y con tu gracia, Señor Dios. Tú eres grande y tú eres poderoso, Señor Dios, y solamente queremos hacer lo que tú nos mandas, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos das, mi Señor Dios. Amén y amén. Cuando nosotros pensamos en la obra misionera, siempre nosotros nos recordamos de las palabras del Señor Jesucristo dadas a la iglesia. ¿Y cuáles fueron las palabras que nos habla acerca de las misiones? En Mateo 26, del 18 al 20 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, y no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que la palabra misión o misionero no aparecen en ningún lugar en la Biblia que yo lo haya encontrado. Su significado está visto desde un principio, hermanos, en la Biblia. Dios vino a este mundo como un misionero. Jesús mandó a su Hijo como un misionero. Vaya, Jesús va a venir a este mundo. ¿Por qué? Porque hay pecadores que necesitan, porque Dios tiene tanto amor por nosotros, que envió a su Hijo para que viniera y nos salvara, nos rescatara. Desde ahí nosotros vemos que Jesús vino como un misionero. Fue a diferentes lugares y predicó hablando de su Padre. Si nosotros podemos recordar lo que dice en Génesis 3, nos recuerda a nosotros y registra las consecuencias de la caída del hombre. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios creó los cielos y la tierra, que Él lo hizo y en el séptimo día descansó, que todo le pareció a Él bueno, no había nada malo. Pero la desobediencia de Adán y de Eva hizo que empezara el pecado, la desobediencia. No coman de este fruto. Pero ellos
desobedecieron. Me imagino el paraíso hermoso, hermanos. No faltaba nada. Ni los animales del cielo, ni los animales de la tierra, ni los del mar. No faltaba la luz, no faltaba la oscuridad. Todo el Señor lo hizo bueno. Pero el hombre vino y hizo de esto algo malo. Y el Señor entonces en Génesis 3:22 nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, pecador, sabiendo el bien y el mal. Mire que ahí dice sabiendo el bien y el mal. Así que todos nosotros no podemos salirnos por un ladito diciendo es que a mí no me han dicho. Porque todos sabemos lo que es el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor dijo, se van. Ya no me quieren a mí ni me obedecen a mí, apártense. Y lo sacó de donde estaba todo hermoso, todo maravilloso y donde no les faltaba nada. Más tarde nosotros escuchamos a Jesús diciendo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. En los 4 evangelios nosotros, hermanos, vemos este gran misionero iniciando una iglesia, enseñando a ser iglesia misionera, pero una iglesia misionera de corazón. Necesitamos que esto nos salga del corazón. Ser misionero, hermanos, significa tener compasión por otros. Ir donde otros no pueden ir. Entonces miremos como punto 1 la observación que Jesús hizo al ver las multitudes. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, y no solo desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen a un pastor. Aquí nosotros vemos la visión que Jesús tenía por las misiones. En Juan 4:35 dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En la actualidad muchos de nosotros posponemos nuestras acciones esperando el momento adecuado a la acción perfecta para hacer algo. Nosotros somos los que decimos cuándo hacer ese algo. En su lugar nosotros debemos de estar atentos, hermanos, a las oportunidades que se nos presentan en el momento presente, en el que está ahora. Como cristianos, esto significa que nosotros debemos de estar alertas. ¿Alertas a qué? Al llamado de Dios. El llamado de Dios en nuestras vidas y no postergar la tarea que lleva el mensaje del Evangelio. Porque hay muchos hermanos que necesitan ese mensaje. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aquí ese mensaje? ¿Cuántos de nosotros estamos postergando todo y decimos mañana lo hago o después lo hago? Nosotros hoy podemos reflexionar sobre cómo está la enseñanza. ¿Se aplica en nuestras propias vidas? ¿Y cómo podemos estar alertas nosotros al llamado que el Señor nos está haciendo? Todos los días el Señor nos llama a ser obedientes. ¿En cuántas ocasiones nosotros hemos dicho y hemos esperado para compartir la fe o actuar en las cosas que el Señor ya nos ha dado? ¿Cuántos compartimos la fe? A veces nosotros inclusive ni siquiera nos permitimos dar un testimonio de que estamos vivos, hermanos. Estamos esperando y postergando lo que tenemos que hacer. Jesús nos recuerda que el tiempo para compartir nuestra fe es ahora.
y que debemos estar listos y alertas en todas las oportunidades que se nos presenten. ¿Dónde se nos presentan las oportunidades para evangelizar, hermanos? En todo lugar, hermano. En todo lugar se nos presenta la oportunidad para evangelizar. En el trabajo, en las tiendas, en las escuelas, en los hospitales, en la cárcel. Jesús vio al mundo desamparado y la gente como ovejitas. Ustedes han visto los corrales, puede ser que no lo hayan visto así palpable, pero si ven figuras de las ovejitas que siempre están andando así, ¿cierto? Como sin dirección. Ovejitas que no tenían pastor. Jesús sabía que si alguno no le enseñara el camino para ir al cielo, no podía llegar a ese lugar celestial. Así que si nosotros vemos, observamos que hay gente que no conoce la palabra del Señor y que se está perdiendo, hermano, si nosotros no vamos a enseñarles ese camino para que vayan al cielo, ellos no podrán llegar. Así que es la misión, no solamente del grupito que está aquí, es de los que están escuchando también. Esa misión también es de ustedes. Esa misión es también de los hermanos o hermanas que no vinieron el día de hoy. Y esa misión no es solamente para los adultos, los pastores, los líderes. Es para desde el más pequeñito hasta el más grande. Es una misión. Observar dónde está la necesidad. ¿Quién necesita del Señor? Entonces, en el punto 2, también el Señor Jesús miró la compasión, tuvo compasión de ellas. Jesús, mostrando su amor por esas misiones, tuvo compasión por ellas. Una cosa, hermanitos, hermanas, es ver la necesidad de alguno, y otra cosa es hacer algo para aliviar esa necesidad, para aliviar la carga de la persona. Entonces, ¿podemos nosotros ver la necesidad de alguien y quedarnos quietos? No, hermanos. El Señor nos enseña que nosotros debemos de hacer algo para ayudar a aliviar la necesidad de estas personas. En Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Uno a veces piensa que la necesidad es solamente de hambre. Hay una necesidad espiritual grandísima. Una necesidad de la palabra de Dios grande. Los misioneros ven la necesidad, hermanos, en los pueblos. Los misioneros que van a diferentes lugares. Por eso nosotros cada mes hacemos lo de las misiones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a Pakistán. Porque nosotros estamos ayudando a alguien que llegue allá, ¿cierto? A Mazatlán. Los misioneros van donde está el fuego ardiendo, hermanos, si tratan de ayudar y hacer algo. Van a Colombia, a Aguascalientes, a Mazatlán y en diferentes lugares y gastan su vida, hermanos, porque tienen un corazón de misionero. No dicen, no, yo no puedo ir. El estado de las multitudes produjo compasión en Jesús, porque estaban dispersas, estaban desamparadas, como ovejitas que no tenían un pastor. Entonces nosotros debemos de tener compasión por la gente. La gente está en diferentes lugares. Nuestros vecinos, a lo mejor nuestros vecinos no saben del Señor y a lo mejor tienen problemas grandes. Hay que llegar donde ellos. Y si no entendemos mucho, pidámosle sabiduría a Dios para llegar
El Señor obra en diferentes formas, y si no, pónganle cuidado a Jesús. Yo sé que el Señor está obrando en él también, y pensaríamos que no. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener compasión, sentir en nuestro corazón, sentir en todo nuestro cuerpo la compasión de aquellas personas que no tienen el privilegio de venir todos los domingos o todos los miércoles. Y yo sé que de pronto algunos dirán, bueno, ¿y por qué no vienen? Porque a lo mejor no hay nadie que todavía les haya dicho que hay un Salvador y que pueden venir aquí para aprender y buscar al Señor. Ahora, que yo no estoy diciendo que son ustedes, hermanos. Es un trabajo que nos toca a todos. ¿Quién lo está haciendo? Dios lo sabe. ¿Quién lo hace de corazón? Dios lo sabe. Entonces también Jesús miró la condición de cada uno de ellos. Miró cómo era que estaban. Y Él les dice, la mies es mucha. Es mucha, hermanos. Y los obreros, miren, hermanos, los obreros son pocos. En la Biblia, la cosecha espiritual se representa como una mies. La cosecha espiritual es el trabajo que nosotros realizamos para llevar almas a Cristo. Es decir, llevar el evangelio y ayudar a otras personas a que encuentren la salvación. Esa salvación que Jesús muestra en cada uno. Que valga la pena que Jesús murió en una cruz, que derramó su sangre. Jesús nos muestra la realidad que hay y nos dice pocos. Pocos obreros para la cosecha espiritual. Este versículo nos habla de la necesidad de que haya más personas dispuestas a trabajar en la obra de Dios. Dispuestas. De corazón. La cosecha espiritual es urgente, hermanos, y requiere de obreros que estén dispuestos a ir en lugares donde el Señor les llame. La oración es vital para la obra, ya que al pedir al Señor que envíe obreros, estamos cooperando nosotros en la oración. Señor, rogad para que el Señor envíe obreros que estén dispuestos a llevar la palabra del Señor. Que cuando ustedes escuchen, hay que evangelizar. Uy, hermano, escucho que esto se llene, porque hay que ir a evangelizar. Porque tenemos compasión. Porque Jesús mira la condición y nos enseña a nosotros que debemos ver la condición de otros. La necesidad es mucha y los obreros pocos. El ministerio siempre ha sido muy amplio, hermanos. Hay muchísimas cosas para hacer. Muy amplio. Por un lado hay mucho trabajo. Por el otro lado hay mucha necesidad. Hay mucho que hacer. Hay mucho que entender. Hay mucho que cubrir. Pero la mies es mucho. Por otro lado, hay realidades alentadoras, hermanos. Pocos somos los comprometidos. Pocos son los que ayudan. Pocos son los que sirven. Pocos ven la realidad de la obra. Y pocos se compadecen. Pocos los que realmente piensan en serio en la obra del Señor. Hay otros que piensan que el Señor es un juego. El Señor no es un juego. Y tarde o temprano, hermanos, vamos a ir ante la presencia del Señor. Y el Señor va a ver tu corazón. Realmente cómo le servías tú. Y no tienes excusa. Pocos son los que se desvelan. Los obreros son pocos. Ya no queremos ni orar, hermanos. Ya no queremos ni desvelarnos 3 horitas o 4 horas. Y me disculpan, la excusa de nosotros, estamos cansados. Al otro día tenemos que ir a trabajar. Pocos son los obreros.
Jesús quiso hacer conscientes a sus discípulos de esa triste realidad. Por eso es que en el versículo 38 dice a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son dos situaciones, hermanos, desconcertantes, tristes a la obra. Pero la segunda es más todavía. Los obreros son pocos. Otro punto que nosotros podemos ver en la visión de Jesús es la oración. Rogad pues al Señor de la mies, rogad, orad. ¿Cuántos a veces tenemos oraciones, mis hermanos, mis hermanas, tan pequeñas al Señor que no le alcanzan a llegar? Estamos perezosos, hermanos, pero el Señor nos da un ejemplo. Rogad pues al Señor de la mies. Aquí nosotros vemos la falta de oración que tenemos. Y otra vez les digo, yo no estoy hablando solamente para algunos, para todos. El Señor habla a través de cada uno. Debemos orar al Señor de la mies para que hayan más obreros comprometidos. Porque es que no podemos venir solamente aquí a la iglesia a sentarnos, hermanos. Y a veces salimos y no sabemos ni de qué hablaron. Son obreros comprometidos en la obra. Comprometidos a decir, a no alcanzar a decir vamos a hacer tal cosa cuando ya estamos levantando la mano. Porque la obra es del Señor, la obra no es mía. La obra no es de los pastores que están aquí, ni de los líderes. La obra es de Dios. ¿A quién le trabaja a usted, hermano? A Dios. Así que no se preocupe que el mejor pago lo va a recibir. Debemos orar por la seguridad de los misioneros, porque están en una guerra espiritual también. Ellos también se les desalientan. ¿O ustedes qué creen? ¿Que es con solamente enviarles el dinerito a los misioneros que están en cada uno de los lugares basta, hermanos? No, hay que orar por ellos también. ¿Por qué? Porque ellos también se desalientan, porque ellos también se desaniman, y hay que orar por ellos. En Efesios 6:10, del 12 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad firmes. Porque no tenemos nosotros lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, mis hermanos, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando solamente una vez al día. No, hermanos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica al Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura de Dios es una metáfora usada por Pablo para ilustrar, hermanos, la protección y fortaleza que Dios nos ofrece a nosotros como cristianos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos luchar contra esas fuerzas malignas. Y en Efesios 6, 11 al 17 nos detalla las diferentes partes de la armadura que nosotros debemos tomar. ¿Cuáles son estas armaduras? Se las vuelvo a decir. El cinturón, este cinturón, hermanos, miren, simboliza la verdad y la honestidad, lo cual nos ayuda a estar firmes en nuestras creencias y decisiones. No hoy creo y mañana quién sabe. La coraza de la justicia. La coraza de justicia representa la integridad moral
y la rectitud. Como cristianos nosotros debemos vivir con justicia y hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos está viendo. Nosotros como cristianos siempre debemos hacer lo correcto. En todo sentido, mis hermanos. No que porque nadie te ve, entonces yo puedo hacer otras cosas. Mire, Dios te está viendo. Los zapatos del Evangelio de la Paz. Los zapatos del Evangelio de la Paz nos otorgan estabilidad y nos ayudan a difundir el mensaje de salvación a través de nuestras acciones y nuestras palabras. El escudo de la fe. El escudo de la fe simboliza la confianza que debemos tener en Dios y en su palabra. Esta fe, hermanos, nos protege a todos de los dardos que el diablo nos manda, que son las malas intenciones y los malos pensamientos negativos que el enemigo utiliza para desviarnos del camino del Señor. Es así, si no estamos revestidos con el escudo de la fe, vamos a caer. El yelmo de la salvación protege nuestra mente y nuestro pensamiento y nos recuerda que nosotros estamos salvos por la gracia de Dios, no porque usted se lo merecía o porque yo me lo merecía. Es por la gracia de Dios y nos da el poder de rechazar los pensamientos y actitudes negativas. La espada del Espíritu, hermanos, la espada del Espíritu representa la palabra de Dios, que es nuestra guía y fuente de fortaleza. ¿Cuántos tienen la Biblia aquí, hermanos? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos tienen en su casa, pero empolvadita porque no se ha abierto? Yo no sé si un día les conté una historia. Una vez un misionero le regaló una Biblia a alguien, pero colocó dentro de su Biblia un billete. Y al tiempo se encontró con la persona que le había dado su Biblia. Y le preguntó a la persona: ¿cómo te has sentido con tu Biblia? ¿La has podido leer y todo? No sabía qué decir la persona. ¿Encontraste el regalito que el Señor tenía para ti? Ni siquiera la había abierto, hermanos. ¿Cuántas veces nos regalan una hermosa Biblia y ni siquiera la abrimos? La espada del Espíritu representa la palabra de Dios, que es nuestra guía y nuestra fuente de fortaleza. Con la palabra nosotros podemos defender nuestra fe y hacer frente a cualquier ataque espiritual. Es importante que como cristianos nosotros estemos conscientes de que estamos en una lucha espiritual constantemente contra el enemigo. Constantemente, hermanos, debemos estar preparados, fortalecidos en el Señor. Vístete entonces con la armadura de Dios diariamente. Diariamente. Debemos tomar la armadura de Dios cada día antes de comenzar nuestra jornada. Antes de que empieces la jornada, busca del Señor. Esto implica que no memorizar las diferentes piezas, sino vivir conforme a ellas, aceptando la verdad, defendiendo la justicia, compartiendo el Evangelio, confiando en la fe, protegiendo nuestra mente y sacrificio, todo por el bien del reino. ¿Ven? Mantén una relación constante con Dios. Y la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿sí tenemos una relación con Dios constante? ¿Estamos orando? ¿Estamos ayunando? ¿Leemos la Biblia diariamente? Estos son muy esenciales, mis hermanos, para que el Señor nos fortalezca cada día. Y esto nos permitirá a cada uno de nosotros a crecer en la fe. Cada día, hermanos, pero debemos de tener una relación constante todos los días con el Señor. Todos los días. Eso no es cuando tengo un problema y vengo a buscar de Él. No, es todos los días. En las buenas y en las malas. Vive una vida de obediencia a Dios. Al vivir en obediencia a Dios, estamos sometidos nuestras vidas a la voluntad divina.
Esto nos ayuda a que nosotros podamos estar resistiendo los ataques que el enemigo nos da diariamente. No vayas a la iglesia. Esos cultos son muy largos. Esos son uno de los ataques que el enemigo nos da cuando nosotros no estamos teniendo una relación constante con Dios. Y recuerden, el Señor es un Dios de orden y no lo podemos dejar a un lado. Él tiene que ser el único y tiene que ser el primero. Debemos orar entonces, hermanos, por las almas perdidas. En Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Para la salvación. Tal vez, hermanos, cada uno de nosotros decimos: bueno, pero entonces, ¿cómo puedo hacer? Como misionero, yo no puedo ir de pronto aquí al campo. Bueno, estamos compartiendo aquí, estamos dando para las misiones. Recuerden, damos de corazón. Pero de pronto usted puede tener parte en ayudar a través de sus oraciones. Demos dinerito y supliquemos al Señor por ellos. Usted también puede sostener la promesa de fe para ellos. ¿Cuál es la fe que cada misionero tiene? Pues ganar a otros para Cristo. ¿Ven? Entonces, también el Señor Jesús vio la acción. Él tuvo una acción como misionero. ¿Cuál fue la acción que Jesús tuvo? Alguien que me diga cuál fue la acción que tomó Jesús como misionero. ¿Cuál fue la acción? Mandó a los 12. Mandó a los 12. La falta de obedecer al llamado de las misiones para ser enviado al campo fue una acción. Él mandó a los 12 a llevar el evangelio a otras personas. El plan de Dios es para que hombres y mujeres escuchen el llamado del Señor. No solamente para poquitos, es para todos. El propio Jesús escogió 12 apóstoles para ser los primeros misioneros y los mandó a predicar el mensaje de la salvación. Hoy día el Señor continúa llamando a personas dispuestas a ir donde Él les mande, a iglesias listas para apoyar a los misioneros en el ministerio, así como fue en la iglesia de Antioquía, hermanos. El Señor todos los días está llamando, porque hay que ir y predicar el evangelio. Hechos 3:1-4 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para que la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado, miren, apartarme. Y entonces, después, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Estos versículos nos enseñan la importancia del liderazgo espiritual de la vida de la iglesia. Los profetas y maestros de Antioquía eran líderes expertos que guiaban a la comunidad en el camino de la verdad y la comprensión. Pero hoy en día, hermanos, necesitamos líderes espirituales que desempeñen el mismo papel o mejor en nuestras vidas y en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. Entonces, muchos de ustedes podrán preguntar: bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a la iglesia? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi comunidad? Hermanos, podemos involucrarnos en grupos de estudios, mirar cuál es la necesidad del otro.
maestros de escuela dominical, maestros que estén atentos a ayudar a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Estar atentos en tiempo de evangelismo para ir. Hay muchas cosas y el Señor dice: apartadme, y ayunando y orando. Por eso nosotros tenemos que orar los unos por los otros, porque recuerden, esta misión no solo de los pastores, esta misión es de todos. Así que todos debemos ir, desde el más pequeñito hasta el más grande. Usted dirá: ¿cómo hace un pequeñito? ¿Ustedes creen que Mario, el pequeñito, no podría ir y decirle a su amiguito: camina, yo te llevo para la iglesia? Sí puede. Y él está haciendo su parte. Y entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Encontramos nosotros la obediencia de ellos. Y a veces el Señor nos llama a nosotros y nosotros nos hacemos de los oídos sordos. Eso no es conmigo. El Señor nos está llamando a todos, hermanos. Y escuchémosle ahora. Hagámosle, obedezcámosle, oremos, ayunemos. Recuerden, el tiempo está más cerca de lo que muchos de nosotros pensamos. ¿Usted quiere ir al cielo? ¿O usted quiere estar en un lugar donde arde el fuego? Pregúntenle a los de California, la parte donde se está quemando todo, ¿cómo se siente? ¿En qué parte quiere estar usted? Entonces nosotros podemos pedir la dirección y estar seguros de que Él siempre nos llevará al lugar donde nosotros podemos cumplir con los planes que Dios tiene. Dios sabe y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos toca solamente obedecerle y perseverar. Obedecerle. Porque a veces nosotros nos sentamos aquí y nos vamos y pensamos que a mí no me ha llamado. Sí, sí nos ha llamado a todos. Solo que hay que perseverar y hay que obedecerlo. Entonces, a veces el camino puede parecer tan difícil y largo, pero debemos de tener confianza en la guía de Dios y seguir adelante con un entusiasmo y con una fe. Salir de nuestro confort, hermanos. Salir de donde estamos tan cómodos y ir donde otros necesitan. El Señor Jesús fue nuestro mejor ejemplo. En el versículo Hechos 13:4 nos enseña sobre la dirección divina, que siempre está Él presente en nuestras vidas. Debemos estar en comunión con Dios y estar abiertos a todo lo que el Señor nos mande, a su dirección. Abiertos, la obediencia y la perseverancia y la fe, hermanos, son valores importantes que nosotros debemos tener presentes en todo momento. En todo momento. Entonces, hermanos, como un resumen, debemos entonces observar cuál es la necesidad. No nos conformemos con ayudar solo a las misiones que están acá. Observemos a nuestro alrededor cuál es la necesidad, así como Jesús vio la necesidad de las multitudes. Y también entonces Jesús nos enseña que debemos tener compasión por estas personas que tienen necesidad. Y no solamente tener compasión y decir: ay, pobrecito. No, nosotros debemos de orar por ellos y mirar cómo podemos ayudarles. Y recordar que la mies es mucha, pero hay poquitos comprometidos al Señor. Hay muy pocos que quieran comprometerse. Orarle al Señor. Yo les animo, mis hermanos. Yo también le pido a Dios todos los días que me ayude a no tener pereza cuando esté orándole a Él. Que así como yo dedico tanto tiempo para otras cosas, le pueda dedicar muchísimo más tiempo al Señor en oración, en ayuno,
en leer su palabra. Y es un compromiso que cada uno de ustedes se puede hacer. No lo tomen a la ligera, hermanos. No lo tomen como un juego. Él está cerca. ¿A dónde quiere ir usted? Y entonces cuando veamos todo esto que el Señor dio y lo hagamos, ayunemos y oremos, entonces nosotros vamos a ver la acción. Vamos a decir, vamos a ir a tal lugar, porque el Señor nos lo va a mostrar. No van a ser mis ideas ni las del pastor César, el pastor Oscar, el pastor Sebastián o mi esposo. Va a ser Dios nuestra guía. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia. El Señor es nuestro misionero. La obra misionera es una responsabilidad de todos nosotros, de todos. Y de los que no vinieron y de los que están escuchando. Esa es la responsabilidad. No es solo la del pastor. Siempre les digo lo mismo, que nosotros a veces para criticar a nuestros pastores somos buenísimos. Es que no visita. Es que hoy no vino. Hermanos, oremos por los pastores también, los misioneros. Esa misión no es solamente de ellos. Esa misión es de todos. Todos somos llamados a cumplir la gran comisión de ir. Salgamos de estas 4 paredes y la obra misionera, recordar, hermanos, la obra misionera es el plan de Dios para salvar a los perdidos. A los perdidos. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ustedes por qué creen? Y yo siempre creo que les digo lo mismo. Señor no ha venido. Muchos preguntan, pero siempre dice que viene pronto. Porque Él dice, es la voluntad que Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan, que conozcan de la palabra del Señor. Ahora yo les pregunto y me pregunto a mí misma, ¿realmente estamos comprometidos con el Señor como misioneros? Porque todos somos misioneros. ¿Estamos comprometidos con Él? Y no tiene que decirme nada. Recuerde, el Señor sabe lo que tú estás pensando ahí. Y otra vez te recuerdo, Dios no es un Dios de juego, ni es un Dios que uno se puede burlar de Él. Así que, hermanos, recordemos, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que todos se arrepientan. Y la misión de nosotros como misioneros es ir. Aquí ya estamos calientitos, fresquitos, pero debemos de ir porque hay gente que está afuera, que está necesitando. Amén. Vamos a orar. Señor del cielo, de la tierra, te agradecemos, Padre, todo el amor que tú nos das. Te agradecemos por ese corazón tan grande de misionero que tuviste y que todavía tienes, Señor Dios, al llamarnos, Padre, para seguir anunciando tu palabra y tu verdad. Y te pedimos el día de hoy, Señor Dios, que tú nos perdones, Señor Dios, y que tú nos ayudes, Padre mío, a poner en práctica lo que hemos escuchado, Señor. A ver la necesidad de cada uno, Señor. Sabemos que la mesa es mucha, mi Jesús, y pocos somos los que estamos comprometidos en la obra, Señor. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes, por cada uno, Señor Dios, de los que están escuchando. Toca ese corazón, Señor Dios, y haz que tenga compasión por las almas que se están perdiendo, que quieran ir y predicar tu palabra, enseñarla, para que no se pierdan y puedan proceder a su arrepentimiento. Señor, son muchos los lugares, el lugar es amplio, Padre, donde podemos ir. Nuestro trabajo, las escuelas, los hospitales, las cárceles, Señor. Y te damos gracias por cada una de las misiones que tú nos has ayudado a poder ayudar con cada dinerito que colocamos de corazón, Señor. Porque debemos de hacer las cosas por amor. Por amor, Señor Dios, porque así nos has enseñado tú, mi Jesús.
Y te suplicamos que tú también bendigas a cada uno de ellos, de los misioneros que están en cada lugar, Señor, en Aguascalientes, en Mazatlán, en Colombia, en Pakistán, Señor, y en otras misiones que tú nos vas a dar la oportunidad de poder llegar, mi Jesús. Y oramos, Señor Dios, por aquel lugar que está ardiendo, Señor Dios. Oramos no solamente para que ellos puedan recuperar sus partes que han perdido, Señor, sino oramos más, Señor Dios, por su vida espiritual, porque muchos de ellos te necesitan a ti, Señor. Que ellos busquen, que ahora que tienen oportunidad, porque todavía tú no los has llamado, Señor, pero tienen la oportunidad, mi Jesús, de buscar de ti, buscar de tu presencia, Señor Dios. Ahora que ellos tienen el tiempo, mi Señor, tú les estás dando tiempo. Hay mucha gente que ya se fue sin ti, Padre, pero aquellos solamente están perdiendo cosas materiales, que sí son indispensables, mi Señor, pero no más que tú, mi Jesús. Que tú les des la oportunidad, mi Señor Dios, que otras personas, Señor Dios, que están allí cerca, Padre, pastores, Señor Dios, que predican tu verdad, puedan llegar a estos corazones, mi Jesús Dios, y que ellos también te conozcan a ti como el único y suficiente Salvador. Padre, gracias, Señor. Oro por la iglesia, mi Jesús, para que tú de verdad nos des un corazón que es sincero delante de ti, delante de tu presencia. Para que tú hagas en cada uno de nosotros tener un compromiso hacia tu obra, hacia tu iglesia, Señor Dios. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos colaborar y compartir el Evangelio, Señor. Guíanos, Señor Dios, y ayúdanos en todo momento, Padre del cielo. Amén y amén.